¿Cómo están? ¿Cómo van? Buenos días, Mauricio. Buenos días, Maritza. Buenos días, profe. Todo muy bien. ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Aquí, Mauricio, estoy yo en una maestría, o sea, Sí, lastimosamente me choca en este horario. Probablemente me tenga que desconectar en un ratito porque me toca exponer no te y de ahí regreso. preocupes, no te preocupes. Sí, Y nada más, acuérdate que vamos a tomar la fotografía para la claro, asistencia ya, en- perfecto, al terminar la clase. Entonces, para ver si puedes entrar, para que tengas asistencia. perfecto, sí, sí. De Muy ley bien. no me voy a desconectar incluso, solo que lo voy a silenciar y Bueno, me voy, ajá, voy a bueno, estar. estamos enterados, no te preocupes. Gracias. Bien, pues por ahí creo que ya Buen día, ya se están Mauricio. ¿Cómo terminando estamos? de conectar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase correspondiente a esta sesión número 3 de este sábado 3 de septiembre en relación a generación de un proyecto inmobiliario. Bien, hemos estado comentando algunos elementos relacionados con cómo armar un proyecto. Y considero que uno de los puntos importantes también, pues es el hecho de tener realizada la investigación de mercado y tener los valores comerciales con los cuales vamos a iniciar nuestro proyecto. Pues es necesario que tengamos por ahí la investigación de, pues lo primero es el valor del terreno que vamos a adquirir para que podamos continuar con nuestro estudio de inversión y poder tener los números adecuados, los números correspondientes que nos permitan pues elaborar un anteproyecto y un proyecto inmobiliario y poderlo evaluar. Por lo tanto, es importante que conozcamos cuál es la metodología necesaria para elaborar un avalúo que podamos nosotros pues tener dentro de nuestro análisis, dentro de nuestro estudio, para que lo podamos aprovechar esta herramienta. Entonces, bueno, pues no es posible tener todo el conocimiento que quisiéramos en una clase, pero creo que podemos tener una idea muy clara de cómo funciona, cómo procede la elaboración de un avalúo para que podamos nosotros pues tenerlo presente. Entonces, miren, les quiero comentar, para elaborar un avalúo se requieren varios elementos preliminares. Se requiere contar con cuáles son los valores aplicables al caso. Por ejemplo, si estamos haciendo el avalúo de un terreno, pues tenemos que hacer primero una investigación de mercado para relacionar, investigar, analizar cuáles son los posibles comparables que tenemos para poder obtener un valor y poder realizar nuestro avalúo. Después de tener toda esta investigación, hay que procesarla, hay que analizarla, y esto se hace a través de un método que se llama de homologación. Este método de homologación lo que hace es igualar las cantidades de tal manera que podamos nosotros tener con un margen de certeza suficiente cuál es el valor que debemos nosotros de considerar para la elaboración de nuestro avalúo. Entonces, hay ciertos factores que vamos a tener que tomar en consideración cuando hagamos la investigación. Vamos a ver cuáles son estos.
¿Ahí me copian? Sí. Muy bien. Sí, sí se ve. Bueno, miren, uno de los factores fundamentales que necesitamos nosotros revisar de cada uno de los comparables que estemos nosotros enlistando, ¿sí? Es el factor de acceso a la zona. Ustedes saben que es importante la ubicación. Entonces tenemos cuatro clasificaciones que podemos nosotros considerar con un valor numérico a través de una convención realizada y le tenemos que dar una numeración para poderlo calcular. Tenemos cuatro, lo que es la ubicación directa, la condicionada, la localización dentro de la zona que es la indirecta y la limitada. Y van en este orden de 1 a 10 que estamos calificando por arriba de la unidad, el de la unidad, el que es un poquito más complicado que la unidad y el que es complicado. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, hay ocasiones en donde tenemos una magnífica ubicación, donde llegamos a través de una vía rápida y tenemos un acceso directo al inmueble o al terreno en este caso. Definitivamente que pues es lo deseable, está muy bien calificado, es lo que nosotros quisiéramos tener en todas nuestras propiedades, una magnífica localización y una magnífica ubicación y tener un acceso directo, inmediato hacia una avenida principal. Pero no siempre es el caso. En otros casos, bueno, pues llegamos a través de una avenida, pero pues tenemos que dar vuelta y cruzar 2, 3 callecitas secundarias y poder llegar al inmueble. Entonces, a veces nos vemos beneficiados porque este inmueble pues no tiene el problema inmediato de estar sobre la avenida para poder entrar y salir, sino está mediato, o sea que está cerca de la avenida, pero pues podemos tener más libertad de poder accesar al inmueble. Hay ocasiones en donde se nos complica un poquito porque tenemos que pasar de una zona de la colonia a otra, hay que cruzar algunas calles que son medias complicadas y llegar a un punto en donde está ubicado nuestro inmueble. Bueno, definitivamente que eso lo altera, eso lo perjudica y pues se castiga en relación a que no tenemos el acceso directo. Y en otras ocasiones, bueno, definitivamente es un verdadero laberinto el poder llegar a un inmueble. Está en la última calle de la colonia, es una cerrada, no tenemos manera de cómo llegar, sino a través de una serie de callecitas. Y la verdad está complicado llegar al inmueble. Entonces, en relación con esta lógica, es como vamos calificando nosotros los diferentes comparables que vamos investigando para después hacer la comparativa, ¿no? Otro aspecto que debemos nosotros de analizar es la calidad de los servicios. Estamos aquí considerando que dentro de la investigación, bueno, lo ideal es investigar y tener antecedentes de terrenos que estén dentro de la misma colonia. Pero en ocasiones tenemos que acudir a otros terrenos que están fuera de la colonia cercana y queremos y necesitamos nosotros compararlos con el nuestro. Entonces, aquí es necesario que nosotros califiquemos pues la calidad de sus servicios. Y eso lo tenemos en relación a que pueden ser de orden completos, ¿sí? Quiere decir que si son completos los servicios es porque contamos con agua, luz, drenaje, pavimentos, banquetas, alumbrado público, limpieza, seguridad, pues todos los servicios que debe tener una colonia. Pero esos servicios están calificados de diferente forma, porque hay unos que son de muy buena calidad, otros que son completos, pero pues nada más de buena calidad, no de muy buena. Otros son suficientes y de mediana calidad. Y en otro caso son insuficientes, quiere decir que no tenemos todos los servicios y son de tipo económico. Entonces, en este orden van también convencionalmente, pues
las calificaciones. Y vamos del orden de 120, de 1.20 a 0.9, que vamos calificando en ese sentido. Cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza nos detenemos y hacemos todas las aclaraciones pertinentes. Los equipamientos. Miren, los equipamientos los tenemos que relacionar en función de su cobertura. Quiere decir que hasta qué número de habitantes puede tener un equipamiento en este caso. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del equipamiento del sector educación, bueno, pues tenemos la clásica escuela primaria que atiende pues a los integrantes o a los niños de la colonia. Pero si es de nivel secundaria o preparatoria, no solamente atiende a los niños de la colonia, sino vienen de otras colonias a la escuela porque su cobertura es más amplia. Y si fuera una universidad, pues definitivamente vienen de muchas partes de la ciudad y a veces hasta de otras ciudades vienen a la universidad. De esta manera se va haciendo el nivel de cobertura. Por ejemplo, podemos tener de cobertura hasta de carácter internacional. ¿Qué tipo de equipamiento podría ser de corte internacional? ¿Alguien me podría, pues, dar un ejemplo de qué estamos hablando de un equipamiento a nivel internacional? ¿Cómo pudiera ser? Daniela. Perdóname, sino que se me desconectó, entonces me volví a conectar y estoy tratando de entrar en la clase, por eso es que Estamos hablando de los equipamientos que debe tener pues una colonia que se está trabajando. Por ejemplo, yo sé que tú manejas pues, un sector de la ciudad. En ese sector deben tener cierto tipo de equipamientos. Estos equipamientos se dividen en función de las necesidades básicas. Equipamiento para la salud, equipamiento para la educación, O sea, tú dices para colegios. Exactamente. Por ejemplo, los colegios serían equipamiento para la educación. ¿Estamos de acuerdo? Son escuelas. Pero no todas las escuelas son iguales. Yo me refiero al tamaño de la escuela, al número de alumnos que atienden. ¿Sí? Entonces, podemos tener desde la escuela básica, que atiende a solamente, pues, a los niños de ahí mismo de la colonia o de parte de la colonia, como puede ser el kinder o la primaria, ¿no? Que es una escuelita pequeña donde son pocos alumnos y bueno, no estoy hablando de la calidad de la escuela, ¿no? Puede ser una escuela increíble, pero atiende a pocos alumnos, que son los niños. Tiene el equipamiento como tal. Exactamente. Después va creciendo el nivel de cobertura de la escuela y encontramos que se trata de una escuela ya de orden de primaria y secundaria, en donde pues el número de alumnos ya es importante. Ya no solamente atiende a los niños de la colonia, sino también vienen de otras colonias a esta escuela porque ya es lo suficientemente grande. Bueno, lo que pasa aquí, o sea, en general, es que no, en el caso de la parte de la educación, no es por zonas. Uno puede ir, no importa dónde uno viva, uno Sí, puede ir a cualquiera. Exactamente. Bueno, pero no me refiero yo a si tienen el permiso o no, sino me refiero al tamaño de la escuela. Digo, una persona X puede ir a cualquiera, o Sí, sea, desde no por luego. zona. Desde luego. Pero por cierta lógica, las escuelas tienen una capacidad de atender a cierto número de alumnos. Desde la escuela básica, que atiende a pocos alumnos, que generalmente pues, son los que viven cerca de esa escuela. Después crece a nivel secundaria, o primaria y secundaria,
que no solamente atiende a los que viven cerca, sino que pueden ir de cualquier otra parte de la ciudad o de otra colonia. Y luego va creciendo la escuela y se convierte en una preparatoria. Y en esta preparatoria es una escuela más grande que atiende a más alumnos. Su cobertura es más amplia. Y entonces no solamente van los alumnos de preparatoria de la colonia, sino van de la otra colonia que está junto o de alguna parte que está del otro lado de la ciudad y que les quieren ir a esa preparatoria. Y si fuera el caso de una universidad, pues no solamente van de la colonia o de otro sector de la ciudad, sino van hasta de otras ciudades, ascienden. Entonces, lo que yo quiero destacar es que en todos los equipamientos, ya sea del sector que sea, hay niveles de atención, hay niveles en donde ese tipo de equipamiento es de nivel local, de nivel de zona, de nivel regional, puede ser de nivel nacional, y hay veces que son hasta de una cobertura de carácter internacional. Yo les pedí a tus compañeros que me dieran un ejemplo de un equipamiento que fuera de nivel internacional, que atiende a quién, pues a habitantes de todas las partes del mundo que puedan acudir a este tipo de equipamiento. Hotelería, puede ser. Puede ser un hotel, pero si es un hotel de 5 estrellas, pues es de carácter internacional, porque viene mucho extranjero a esta, ¿sí? Pero si es un hotel de 4 cuartos, de ahí de la colonia, que está, pues es un hotelito muy pequeño que atiende solamente a la cobertura del local, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un aeropuerto, hay aeropuertos de cobertura nacional, porque solamente atiende a vuelos nacionales. Y hay otros aeropuertos que tienen el servicio de vuelos internacionales. Entonces, ese aeropuerto sería de cobertura internacional. ¿Sí? Lo que yo trato de explicarles a ustedes es que en esto de los equipamientos tenemos diferentes niveles de atención que se manejan a través de coberturas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la cobertura, es la importancia del equipamiento que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, en una colonia donde no hay ni siquiera una sucursal bancaria, donde no tenemos una plaza comercial importante o un supermercado, sino son puras tienditas, lo que más tenemos por ahí en lugar de una sucursal a veces es un cajero electrónico nada más, pues obviamente que tiene una cobertura en materia de servicios pues relativamente pequeña o corta, ¿sí? Esto es lo que va marcando la diferencia en cuanto a la calidad de la colonia o a la calidad de la zona que estemos manejando. ¿Qué pasa cuando es una colonia que tiene magníficas y amplias avenidas, que tiene servicios perfectamente completos, con calles muy amplias, con banquetas, guarniciones, tiene zonas jardinadas, cuenta con alumbrado público pues de muy buena calidad, tiene servicio público y tiene dentro de la colonia o muy cercana a la colonia parte de lo que pudiéramos decir que es un corredor comercial y de servicio, donde tenemos oficinas, tenemos bancos, tenemos plazas comerciales, tenemos las principales tiendas de marca. Vamos, pues es una colonia pues con todos los servicios y obviamente se refleja en el valor, en cuánto se cotizan las propiedades en esa colonia. Cuando tenemos una colonia que lo más que podemos aspirar es a tener una tiendita ahí en la esquina, sus calles están en muy mal estado, algunas no tienen ni pavimento, pues estamos hablando de una colonia muy popular, de una colonia muy económica, donde definitivamente el valor de los inmuebles ahí pues va a ser relativamente inferior a una colonia que es de clase alta, de clase residencial, de clase plus. Ahora, ¿cómo lo dividimos y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, por las calificaciones que vamos dando en materia de todos y cada uno de los factores que intervienen que estamos observando.
ya observamos que es importante el acceso a la zona que sea a través de avenidas importantes. Estamos hablando del nivel de los servicios. Y hablábamos del equipamiento ya también de las colonias, ¿verdad? Que van en función de la calidad de esos equipamientos, pues va en función también de la calidad de la colonia, ¿sí? Hay ocasiones en donde tenemos equipamiento que ni siquiera es para la colonia, pero está ahí puesto. Porque, por ejemplo, si hay una colonia que esté cerca del aeropuerto internacional, pues no quiere decir que todos los habitantes de la colonia todos los días ocupen el aeropuerto. Con suerte lo utilizan un par de veces al año o 3, pero sí van a tener la presencia de todos los habitantes de la ciudad o de partes cercanas a la ciudad, que todos los días van al aeropuerto porque son vuelos internacionales, ¿sí? Entonces, es un equipamiento de corte internacional que está dentro de una colonia o dentro de un sector que obviamente se beneficia por este tipo de equipamiento, ¿sí? Bien, hasta ahí no hay ninguna duda, no tienen duda de cuáles son los diferentes tipos de equipamiento que puede tener una zona, una colonia. Vamos a verlo. Y miren, entonces estamos viendo que los equipamientos son de cobertura regional, de cobertura de zona, de cobertura local pero insuficientes y de equipamiento incompleto básico de cobertura local. Y nuestra calificación va de 1.20 hasta 0.80, ¿sí? ¿Qué otro factor debemos de tomar en consideración para analizar el valor de un inmueble? Pues desde luego que son sus vistas. Si tiene sus accesos, si está sobre una vialidad primaria, pues obviamente que está mejor calificado que el que está sobre una vialidad secundaria. Sus vistas, cuando tiene el terreno vistas con valor escénico, pues es mejor que tener vistas a donde no tenemos ningún valor escénico, ¿no? Donde realmente son vistas pues hasta desagradables, ¿no? Cuando estamos viendo hacia un barranco, que estamos viendo hasta una zona donde hay pues ciertos residuos o materiales de escombro, pues no es muy agradable. Es mejor ver hacia un jardín, hacia una avenida importante, hacia el perfil de la ciudad. Bueno, tendrían un valor escénico. Hay muchos departamentos que aumentan su valor por las vistas tan espectaculares que tienen, ya que se encuentran localizados en las partes altas de alguna torre de departamentos. También es importante que nosotros manejemos una buena orientación del terreno, ¿sí? Hay mejores orientaciones y hay otras que no son tan bien calificadas, ¿sí? En cuanto a la ubicación dentro de la manzana, obviamente que tenemos mejor calificado algunos terrenos, ¿sí? Por ejemplo, hay un terreno que es toda la manzana y tiene 4 frentes. Se le conoce como un terreno de tipo, sí, manzanero, porque es toda la manzana, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4 entradas. Por lo tanto, es el mejor calificado con un 35%. Después tenemos el que se le llama cabecero, porque está en la cabeza de la manzana y tiene 3 entradas, tiene 1, 2, 3 accesos. También está bien calificado y tiene un 25%. Después tenemos el que solamente cuenta con 2 entradas, el clásico predio que está en esquina. Tiene 1 y 2 entradas. Tiene un 15% de premio. Después está el terreno que lo único que tiene pues es un solo acceso hacia una calle. Este es un terreno pues de carácter normal, por lo tanto no tenemos por qué premiarlo ni castigarlo. Pero lo que sí vamos a castigar son aquellos terrenos que no tienen salida a la calle. No me pregunten cuál puede ser el caso, pero hay terrenos, ustedes lo conocen, ustedes han tenido algún caso, que no tiene salida a la calle. ¿Cómo se quedó un pedazo de terreno aquí a la mitad de la manzana? No lo sabemos.
Y para poder tener acceso a él, pues se tiene que pedir permiso a través de algún otro terreno de un vecino. Por eso luego surgen los famosos servidumbre de paso, para poderle dar acceso a este terreno. Desde luego que este terreno pues, es el que tiene menos demanda y es el más castigado. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta aquí al respecto? ¿Todo bien? Bueno, también Sí, los sí. terrenos. Adelante, Daniela. Mauricio. Que sí estaba claro, pero creo que Maritza quiere... No, Mauricio. yo también dije que estaba claro, está súper interesante. Bueno, Yo sí quiero consultar Mauricio, ¿me algo. escuchas? Si el terreno está ubicado, por ejemplo, no tiene salida, ¿no verdad? sí, Para ninguno de los lados. En ese sí. caso, si uno quiere hacer un avalúo, eso no va a desmerecer un poco el precio, ¿no? No, pues desde luego. Mira, la mejor manera de entender el valor de los inmuebles, pues es ponernos en el caso de que tú lo vas a comprar. Dentro de la manzana, qué predio te interesaría tener? Pues todo depende de lo que tú vayas a hacer. Si lo que quieres construir es una plaza comercial, pues tú vas a buscar terrenos que tengan 4 frentes, que sea toda la manzana para que tengas acceso de inmediato. Claro. Si vas a poner una gasolinera, por ejemplo, pues te interesa que tenga 3 accesos. ¿Dónde están localizadas las gasolineras? Pues en las cabeceras de las manzanas, ¿no? Sobre una avenida y tienen accesos laterales. Pero si tú lo que quieres es una casa y tienes pues una casa bien, pues lo que buscas es una esquina para que tenga pues mayor plusvalía tu casa. Pero si solamente logras tener un terreno en esa colonia, en esa manzana, que tenga un solo acceso, pues no importa, es un acceso que sea franco y listo. Bueno, pues yo lo que necesito es tener un acceso para meter mis carros. Pero si hay un terreno que no tiene salida a la calle, ¿qué interés puedes tener tú en comprar ese predio? Pues la verdad es que es ninguno. Claro. ¿Verdad? Dices tú, Depende no, del uso pues que le vaya a dar, ¿no? ese terreno, ¿cuánto puede valer? Pues muy poco. ¿Por qué? Porque solamente le puede servir a cualquiera de los vecinos que estén contiguos a ese terreno. Si tú tienes un terreno en donde del otro lado de tu barda hay un terreno que no tiene salida a la calle y llega el señor y dice, oiga, le vendo mi terreno. Dices tú, mire, no lo necesito porque yo tengo terreno suficiente, pero pues en cuanto me lo da y con suerte tiro el pedazo de barda y hago un jardín, porque es para lo único que me sirve ese terreno, porque no tiene salida a la calle. Y lo único que vas a ganar tú es tener una superficie mayor. Bueno, puedes tener algún interés. En ese momento el terreno pues puede adquirir algo de valor. Pero si a nadie le interesa, pues te tienes que meter en problemas de tipo legal para que a través de las autoridades te den el permiso de tener una servidumbre de paso. Sí, sí saben lo que es una servidumbre de paso. ¿Han visto el caso de una servidumbre de paso? Sí, yo vi el caso, pero en una hacienda. Exacto. Había otra hacienda antes de esa y se hizo una Darle servidumbre para permiso. poder acceder a la hacienda de la otra persona. Bueno, Pero es un exacto. problema. Es un problema. ¿Cuánto puede costar un terreno en esas condiciones? Donde no puedes Ajá. meter ni un coche. Lo único que te dan permiso es de poner un metro, 1,20 de ancho y un pasillote, atravesar un Sí, terreno para que puedas llegar a tu propiedad. O sea, realmente son terrenos muy castigados. Por lo claro. tanto, pues se castigan. Aquí en este caso lo estamos castigando un 30%, pero hay en ocasiones donde se castigan más. ¿Por qué? Pues porque ¿qué puedes hacer en un terreno que no tiene salida a la calle? Y recuerden ustedes que las propiedades, los terrenos, tienen el mayor y mejor uso. Para lo que puedan servir es para lo que realmente es el valor que pueda tener el terreno. Si no tiene permiso para construir nada, si el uso de suelo es muy limitado, si no tiene salida a la calle, si tiene irregularidades, si tiene pendientes, vamos, es un terreno que no vale nada, es un pedazo de terreno en una barranca que qué valor puede tener.
Bien, entonces, en función de eso es como nosotros atendemos lo que es la ubicación del terreno dentro de la manzana. Otro factor importante es el frente. Desde luego que, de acuerdo a las normas urbanísticas de cada ciudad, pues se han hecho estudios y se sabe que un terreno, para que se pueda desarrollar bien, pues necesita tener un frente mayor de 7 metros. Con ese frente, bueno, pues ya se puede desarrollar un proyecto en condiciones normales. Por lo tanto, si el terreno, su frente es menor de 7 metros, pues desde luego que se le tiene que aplicar un castigo. Y tenemos tres elementos. Cuando son mayores de 7 metros, pues obviamente que es normal y no tenemos por qué castigarlo. Cuando es entre 7 y 4 metros, se castiga hasta en un 20%. Y cuando tiene menos de 4 metros el terreno, se castiga hasta en un 40%. ¿Sí? Aquí podemos ver el caso, por ejemplo, de terrenos que tienen una servidumbre de paso, pues tienen acceso a la calle, pero es de menos de 4 metros. Por lo tanto, hasta un 40% podemos castigarlo. ¿Sí? Y es lógico, ¿no? Porque los terrenos que tienen un frente mayor, pues se pueden desarrollar mejor. Los que están castigados, pues tenemos esa limitante. Y los que tienen menos de 4 metros, pues es un verdadero problema hacer un proyecto ahí porque no cabe ni un coche. Hasta aquí no hay duda, no hay preguntas. Bien, vamos a continuar. Otro factor que es importante, sí, adelante. Hola, Mauricio, una pregunta. Ahí, por ejemplo, para el castigo o la homologación, que son comparables, mejor dicho, o sea, no es lo mismo también comparar un terreno de 100 metros a uno de 1 kilómetro, por ejemplo. Entonces, eso también tiene que influir muchísimo. Sí, desde ¿verdad? luego, es lo que vamos a ver ahorita, el factor de superficie. Es importante. Ahorita vamos en el factor de frente. Vamos a ver el factor de forma y el factor de superficie. ¿Sí? Eso también es importante. Ahorita, bueno, aquí tenemos el factor de forma. ¿A qué se refiere? Pues hay terrenos irregulares. Por lo tanto, un terreno irregular, pues tiene menos deseabilidad que un terreno regular. Si fuera un terreno con esta forma medio de trapecio, pues desde luego que las partes aprovechables son las de color azul. Los triángulos que nos quedan, pues son zonas que no son aprovechables al 100% porque son irregulares. Por lo tanto, se castigan. Y bueno, hay una formulita para hacer precisamente este demérito, en donde tenemos el rectángulo inscrito, o sea, la superficie regular entre la superficie total del lote, la raíz cuadrada. Y nos va a dar el factor, ¿sí? Alguien lo quiere hacer, por ejemplo, vamos a pensar que este terreno es de 1000 metros, pero en su carácter regular solamente 700 metros son los que son regulares y 300 metros son de tipo irregular. Entonces tendríamos que dividir 700 entre 1000 metros y obtener la raíz cuadrada. ¿Cuánto les da? Si lo hacen en su celular. Perdón, no sé dónde sacaron esos números. ¿Cuáles números? ¿Estos? Esto que, ajá, que Bueno, tenemos una pantalla anterior, ¿o no? es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula para calcular el factor de forma. Y los números es un ejemplo que yo les estoy dando en el sentido que de un terreno de 1000 metros, en donde solamente tenemos 700 metros de área regular y 300 metros de un área irregular, ¿cuánto debemos de castigar el terreno por esa irregularidad? Aplicando la fórmula, sería 700 metros entre 1000 metros y la raíz cuadrada. ¿Alguien puede hacer esta operación?
¿Cómo me dice? 700. Aquí está, el rectángulo inscrito es este azul. Ujú. Y son Punto 700. 84, Inge. Punto 84. Quiere Perdón, decir arquitecto, que lo sí. estamos castigando el 16% por esta irregularidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si tiene una mayor irregularidad? Por ejemplo, si de estos 1000 metros, solamente 500 son los que son regulares y los otros 500 metros son irregulares. ¿Cuánto les da? A ver, Mauricio, sí, hace usted mención de irregulares, o sea, a la forma a del la terreno, forma. ¿no? Una forma regular pues, es una forma rectangular donde pues obviamente podemos tener un mejor aprovechamiento del espacio. ¿Qué hacemos en un triángulo? Pues un triángulo en el mejor de los casos solamente la mitad es aprovechable. ¿Sí? Entonces hay terrenos que están en forma de triángulo muy irregulares. Dice, bueno, pues sí, este es un terreno muy grande, pero realmente la forma que tiene pues es muy irregular, no se puede aprovechar todo el terreno. Bueno, pues hay un factor aquí que nos permite calcular cuánto vamos a castigar ese terreno por la forma que tiene. Y decimos que el factor de irregularidad es de la parte regular del terreno, que en este caso yo les comentaba que puede ser 500 metros, lo dividimos entre los 1000 metros que tiene de superficie el terreno y le sacamos la raíz cuadrada. ¿Cuánto Ya, les da? Mauricio, Sí. ¿y cómo le consideramos ahí, o cómo le sacaríamos ahí la parte regular del terreno? Bueno, pues desde luego que es aplicando un rectángulo lo más grande posible que podamos tener en el terreno. ¿Sí? Ya, Miren, o sea, vamos la a... parte regular que el más, sí, porcentaje que tenga lo del que área. más puedas manejar de regular. Eso es un rectángulo inscrito que se llama. Miren, vamos a hacer un ejemplo porque creo que aquí hay algunos... Déjenme buscar la manera de... Bueno, ahí me copian. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Ay, a ver, espérenme porque... A ver, déjenme. Déjenme buscar el Déjenme ver si aquí ya lo vemos. Bien, aquí ya tenemos una hoja de Power, ¿sí? A ver, vamos entonces a manejar un terreno irregular, ¿sí? Por ejemplo, esto es un terreno irregular, ¿estamos de acuerdo?
¿sí? Vamos a pensar que aquí, en la calle, ¿sí? Y que tenemos vecinos. Aquí está. Y bueno, vamos a quitarle el relleno. ¿Sí? Y que tenemos teóricamente una superficie, por ejemplo, la superficie del terreno es de 1000 metros. ¿Sí? Esta es la superficie del terreno. ¿Cómo vamos a manejar nosotros, teóricamente, cuál es el área más grande que podemos tener regular de un terreno? Bueno, si nosotros lo quisiéramos intentar, podría ser esta, ¿sí? Esa podría ser una, o con suerte, si la hacemos más chaparrita, pero más ancha, ¿sí? O con suerte, pues le bajamos aquí, pero lo hacemos acá. De tal manera que busquemos cuál es el área mayor que podemos tener regular dentro de un predio, ¿sí? Vamos a pensar que tenemos esta opción, esto le llamamos el rectángulo inscrito, y tenemos otra opción de decir, bueno, y aquí yo puedo poner otro. ¿Sí? Y yo, en último de los casos, aquí, aquí puedo poner otro. Ay, con suerte, aquí, este pedacito también lo puedo hacer regular. ¿Sí? Y aquí pongo otro. Estamos de acuerdo que esa es la parte más regular que puedo obtener del triángulo. Y en un plan exagerado, bueno, pues con suerte aquí tengo otro pedacito, ¿no? ¿Sí? Esa es la parte regular del triángulo. Si yo lo cuantifico, quiero pensar que pues obviamente la parte azul ya es más grande que los triangulitos que me quedaron. Quiero pensar que entonces de esos 1000 metros, ¿sí? Del rectángulo son 700 metros. ¿Sí? Es lo que yo calculé. Si yo aplico la fórmula, quiere decir que tengo que dividir 700 metros entre 1000 metros y de ahí sacar la raíz cuadrada. ¿Sí? A todo esto, por ejemplo,
Esa sería la fórmula. ¿Cuánto les da 700 entre 1000 y la raíz cuadrada? .84, Mauricio. Perfecto. Entonces aquí, esto sería 0.84. Este sería el factor que yo le tendría que aplicar. ¿Sí? Ahora, estamos obteniendo nada más ahorita los factores. Ahorita les voy a decir cómo se tiene que hacer la homologación. Pero ya tenemos el factor de forma. Esto se aplicaría. ¿Qué pasa cuando tenemos un terreno de otras características? ¿Sí? Lo tenemos así. Y luego tenemos otro terreno. Este es muy común, el que le llaman un lote bandera. ¿Sí? Imagínense que así está su terreno y aquí está la calle. ¿Sí? Aquí está la calle. La convención dice que nosotros podemos manejar todas las áreas regulares, pero con la condición de que todas tengan frente a la calle. Si ustedes ven en este caso, todas tienen frente a la calle. ¿Sí? Quiere decir que se puede aprovechar mejor el espacio. Pero ¿qué pasa con un terreno que está en estas condiciones? ¿Cómo aprovechamos el terreno? Vamos a pensar que el terreno también tiene 1000 metros, pero de área aprovechable solamente es esta, porque es la única que tiene frente a la calle. Y todo esto no tiene frente a la calle. Ahí está el terreno, pero solamente esto es aprovechable desde el punto de vista que tiene frente a la calle. Por lo tanto, si este terreno tiene 1000 metros, ¿qué pasa cuando solamente 300 metros son los que tienen frente a la calle, que es considerado como un predio, un área regular? Y 600 metros no son áreas regulares. ¿Sí? Bueno, vamos a pensar que aquí son 400 metros del frente y tiene 600 metros de área irregular. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues dividir 400 metros entre 1000 metros que tiene el terreno y su raíz cuadrada. ¿Cuánto tendríamos que castigar un terreno de esta forma? .63. Para que vean ustedes, y es lógico, imagínate, ¿de qué te sirve un terreno de este tamaño si solamente tienes este frente? Lo único que puedes aprovechar es esto. Todo este terreno, pues lo tienes aparentemente muerto. Aunque aquí hagas vamos, es cuestión de proyecto, la superficie del terreno. ¿Qué haríamos? Pensando como arquitecto, dices tú, pues mira, con que tenga yo aquí acceso y acá atrás hago un par de torres de departamentos, pero tengo el acceso por aquí. O sea, este terreno solamente me sirve para el acceso. Y el que voy a aprovechar es toda la parte de acá atrás. Pero ¿qué pasa si tengo aquí un terreno que fuera en estas condiciones? Imagínense. Ese es mi terreno. Pues es un terreno con una servidumbre de paso, que ya de antemano por este frente, en el factor de frente yo lo tengo que calcular y castigar un 40%. Por ubicación dentro de la manzana lo estoy castigando un 30%. Y por irregularidad, imagínense si de este terreno que vale
que tiene 1000 metros, solamente 100 metros son los que tiene de acceso y los otros 900 metros son irregulares. ¿Cuánto puede valer ese terreno? ¿Sí? A ver, hagan el cálculo. De 1000 metros, solamente 100 metros son regulares, que son esta parte, y 900 metros es el resto del terreno. ¿Cuánto lo tendríamos que castigar? Si me haces favor de hacer la operación, serían 100. 32. ¿Cuánto? Sería dividir 100 entre 1000 y la raíz cuadrada. 31.62. Para que vean ustedes, lo estamos castigando el terreno casi un 70%. O sea que ahí vale nada más un 30% su valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cómo es el comportamiento del factor de forma? Y como esto tenemos muchos terrenos, ¿sí? Imagínense que tenemos un terreno de esta forma. Ay. A ver, Ese es mi terreno y solamente tengo calle aquí. Bueno, está al revés. Solamente tengo este pedacito de entrada. Todo lo demás es una barda y son vecinos. ¿Cómo tendría yo que dividirlo aquí para pues tendría que dividirlo para empezar? Este es el único pedacito que tengo. De frente. Y en el mejor de los casos, podría aprovechar este otro pedacito. Y este otro pedacito. Bueno, con suerte aquí. Estas son todas las áreas regulares que yo puedo manejar. Esa sería el área regular y todas las demás serían irregulares. ¿Qué pasa si es un terreno muy grande de 10,000 metros cuadrados, de los cuales solamente 5,000, o bueno, pónganle ustedes 7,500 metros es lo que yo puedo aprovechar, lo demás es irregular? ¿Cuánto tendría yo que castigar el terreno por su factor de forma? Tendría que dividir 750 entre 10,000, bueno, serían 7,500 entre 10,000 y la raíz cuadrada. ¿Cuánto les daría? 0.87. Quiere decir que lo estoy castigando el 13%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es un terreno muy grande, pero sí tenemos muchas áreas que pueden ser regulares. ¿Sí? Pero imagínense que tenemos un terreno a ver, aquí vamos a ver un terreno.
así, y esta es la calle. Este es el único pedacito de acceso que tiene y todo lo demás es irregular. ¿Cuánto puede tener de aprovechamiento ese terreno? En el mejor de los casos, eso es lo único que puedo aprovechar, que viene siendo, pues vamos a ponerle que es el 20% del área del terreno. Entonces hay ocasiones donde nos vienen a promocionar terreno. No, es que es un terreno de 10,000 metros cuadrados. Dice uno, ay, pues está muy amplio, perfecto. Y cuando vamos a ver el terreno, tiene esta forma. Dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer ahí? ¿De qué me sirve que sean 10,000 metros cuadrados si no lo puedo aprovechar? ¿Cuál es el área aprovechable? El área aprovechable es el área regular. ¿Cuánto tenemos de área aprovechable de área regular? Pues de los 10,000 metros, solamente 1,000 metros. O sea que solamente el 10% del terreno es área aprovechable. Si nosotros hiciéramos el cálculo, tendríamos que dividir 1,000 metros entre 10,000 y de ahí la raíz cuadrada. ¿Cuánto sería el castigo para ese terreno? Punto 32. Para que veas, lo estaríamos castigando el 68%. ¿De acuerdo? Entonces, señores, la forma es importante. Tenemos que analizar las cosas. ¿De acuerdo? Y aquí solamente lo estamos manejando por Mauricio, Por perdóname, podemos hacer, disculpa Mauricio, podríamos hacer un ejercicio. Me están ofreciendo a mí un terreno que tiene una adyacente a una quebrada y tiene una forma bastante rara. Y claro, el vendedor del terreno me dice es súper comercial, es súper bueno, pero aprendiendo ahora lo que tú nos enseñas, yo no lo veo tan viable. Podríamos Claro. hacer en función al ejercicio, lo puedo mandar al grupo, por favor. Mándalo y aquí lo vemos. Ya lo mando en este instante. Lo tienes en Lo tengo en PDF que me pasó el que me está vendiendo el terreno. Es un terreno, como te digo, cercano a una quebrada, pero súper irregular y no lo sé, no lo veo viable. Ya te lo envío. A ver, ¿alguien recuerda aquí cuál es el avanzado para poder compartir y que podamos ver tu ejercicio para que tú lo puedas proyectar? Abajo, en donde dice compartir pantalla, tiene que aplastar Pero ingeniero. me dice, solo el anfitrión puede compartir esta reunión. A ver, ¿dónde dice? Seleccionar, compartir, sonido, compartir, optimizar. Ay, no le encuentro. ¿Le parece si le mando al grupo de Sí, diplomado en si quieres, mándalo aquí al WhatsApp y de ahí lo pasamos. ¿Sí lo pasaste? En este momento lo envié. Ah, ok. Aquí está. Ay.
¿Dónde lo pego? A ver, ahorita vamos entonces a buscar. Es este. Ahí lo vemos. Jóvenes, ¿me copian? Sí, sí se ve. Sí, se ve. ¿Y dónde lo recorto? Para hacerlo más grande. Con doble clic en la figura. Bueno, aquí se alcanza a ver, ¿verdad? Es que está en PDF y no lo puedo recortar. Ahí me copian. Sí. Sí, profe. Bueno, aquí vemos más o menos la forma del terreno, ¿sí? Y por lo que veo es un terreno que está más o menos así, y luego así, y luego así, y luego así, y luego se viene así, ¿sí? Más o menos está así, ¿verdad? Y por lo que veo, ¿esto es río o qué es? ¿O es calle o qué viene siendo? Supuestamente es una como calle, pero el terreno está aledaño a una quebrada. Me mandaron un video, yo no conozco exacto el lugar, pero sé que es alrededor de una quebrada. No Bueno, sé si será la quebrada eso, pero Mauricio. ¿qué acceso tiene el terreno? Nada más es este pedacito, porque aquí lo que veo que son otros terrenos contiguos. El acceso Eh, es este. Por lo que Perdóname que te discúlpame. Ahí donde está al lado del terreno, sé que es una calle, pero colinda hacia una quebrada. Es bueno, en un sector que está en crecimiento de sí, plusvalía. bueno, pero ahí tenemos varios factores. El primero es que hay que ver el factor de forma, la irregularidad, ¿sí? Y aquí, bueno, pues desde luego que tendríamos que manejar un rectángulo inscrito. ¿Sí? Quiero pensar que esa es la parte regular del terreno, ¿sí? ¿De qué otro factor tenemos que calcularle? La superficie, como bien decía su compañero. No hemos visto todavía el factor, pero se tendría que calcular por superficie, por frente, por forma, por topografía, ¿sí? Pero de antemano, si dices que está hacia una cañada, hay que ver, con suerte, miren. Tiene afectación. Sí, tiene una afectación. Vamos a pensar que el terreno puede estar así. Y aquí la calle, ¿sí? Y el terreno puede ser todo esto. ¿Sí? Tendríamos... Mauricio, lo que dice, por ejemplo, en este documento dice afectaciones, protecciones, protección quebrada abierta, dice.
Quebrada. No se permite No sé en a el qué se área refiere. abierta. Es que, Ahí dice, bueno, el terreno podría ser así, ¿sí? Y todo esto es una pendiente que tiene. Para aprovechar el terreno tendríamos que excavar todo esto para hacerlo plano o hacerlo a través de terrazas. O sea, esto implica pues un costo del terreno. No es lo mismo tener un terreno plano que un terreno con estos desniveles, ¿sí? Aunque aquí venga la calle y que tenga acceso, con suerte tiene todo esto de acceso, ¿sí? Que aquí venga la calle, que sea todo esto. Pero es una calle que tiene esta pendiente ascendente, o con suerte es hacia abajo, o sea, no sabemos. Pues, por eso es muy importante que ustedes vayan a ver los terrenos y que hagamos un análisis de todos los factores que pueden intervenir para demeritarlo o para premiarlo. ahora, si tú gustas, puedo mandarles el video, o sea, como para hacer un análisis, ya que Bueno, estamos tocando. pero No sé mira, si lo que me gustaría es que al terreno tú nos dieras datos más precisos en el sentido de que la superficie, la forma, cuál es calle, todo esto para poderlo hacer el cálculo, porque con el video pues sí nos damos una idea, pero lo ideal es que tengamos planitos como este donde veamos cuántos metros pueden ser regulares, cuántos metros son irregulares, dónde está la calle, hacia dónde está la pendiente, ¿sí? De aquí tendríamos que sacar cuál es la pendiente que tiene. Aquí por lo que vemos casi tiene pendientes de 40 grados, que son muy altas, ¿sí? La pendiente se tiene que castigar en función de los grados que tenga. No es lo mismo una pendiente así. Necesita la topografía del terreno. Exactamente, a una pendiente que tengamos así. Hay terrenos así. Imagínense aquí, pues lo que le están vendiendo es nada, ¿sí? Aquí, o sea, tenemos que hacer excavaciones. Porque de qué nos sirve que el terreno llegue hasta acá si vean qué podemos hacer aquí. Hay veces que nos venden un terreno así con este tipo de pendiente. Que anda en 40, 45 grados y que está leve, dice uno, bueno, pues aquí lo que más puedo excavar pues es este pedacito y lo hago recto. Pero imagínense aquí al muro de contención que tendría yo que hacer. Imagínense aquí el muro de contención que se tiene que hacer para manejar un terreno plano y excavar todo esto. Y en este caso, pues imagínense lo que tendría yo que hacer para dejar mi terreno así, todo lo que tengo que excavar, que sería todo esto, para poder tener acceso aquí a través de la calle. ¿Sí? Entonces, bueno, el factor de topografía, el factor de irregularidad, el factor de superficie, todos esos factores son importantes para que yo pueda premiar o castigar un terreno. ¿Sí? Entonces, si gustas, mándanos un planito, así como estamos haciendo un croquisito, con todos los factores y con todo gusto lo calculamos para ver cuánto es lo que puede premiarse o castigarse un terreno de esas características. ya voy a pedirle al vendedor que me facilite eso, porque lo que me envió fue el IRM Sí. y el video que lo acabé de pasar al grupo. No tengo más ahora. Pero es muy, muy riesgoso tomar una decisión porque ¿qué valor le vas a dar al terreno para empezarlo a ofrecer? O sea, bueno, nosotros como vendemos, somos constructora de edificios, Sí. entonces teníamos pensado hacer una torre de departamentos de estilo suite, pero no sé. Pero la primera parte del negocio de construir edificios es ver cuánto vas a invertir en el terreno donde vas a construir los edificios.
luego se va Este así. terreno, este terreno me están ofreciendo en $900,000. Bueno, pues hay que ver si ese es su verdadero valor. Porque si a Ujú. esos $900,000 todavía le tienes que aumentar el hecho de excavar todo esto, de nivelar el terreno, esto es un dineral lo que tienes que hacer para poder obtener, para sacar estos volúmenes de material, ¿sí? Entonces Ujú. hay que ver en qué condiciones está, porque con suerte es un terreno muy caro para las condiciones que presenta, porque si tú vas a hacer una torre, tú vas a hacer aquí tu torre de departamentos. ¿Y qué vas a hacer con todo el material que está aquí? ¿O esto lo vas a subir aquí? ¿O dónde lo vas a poner aquí? ¿O aquí? ¿O cómo? ¿Sí? Tú necesitas ver qué vas a hacer con todo esto para ver si está considerado en el valor que te están manejando. Con suerte te están vendiendo un terreno a un precio como si fuera un terreno plano, irregular. O sea, tenemos que hacer un verdadero análisis para ver qué es lo que más conviene ahí. Porque dices tú, bueno, yo voy a construir, pues sí, arquitectónicamente hablando no hay ningún problema, pues tú haces el proyecto. El problema es cuando empiezas a manejar los números y ves la factibilidad económica del proyecto. Dices, oye, el proyecto, la construcción sale en $500,000, pero la nivelación del terreno nos cuesta $300,000. Entonces ya es un proyecto de $800,000. Y para la venta solamente pensamos sacarle $900,000. O sea, por $100,000 de utilidad no vale la pena. ¿Qué quiere decir? Que nos están vendiendo carísimo el terreno. Es un terreno donde hay que meterle mucho dinero para hacerlo, que sea factible desarrollar un proyecto ahí. ¿Sí? Entiendo. Entonces son muchas condicionantes. No se puede tomar una decisión nada más con una fotografía como esta o con un video que pues habría que ir al terreno, pedir el levantamiento topográfico, sacar números, en fin, hay que hacer un estudio, hay que hacer un avalúo completo. Yo por eso les decía que antes de iniciar un proyecto, pues tenemos que analizar el terreno, hacer el avalúo de la propiedad que vamos a manejar, en qué condiciones está y cuánto vale, porque eso es el inicio de una inversión, adquirir el terreno. Sí, yo mandé el video al grupo y se ve justamente en la parte amarillita, al lado es quebrada, o sea, no es calle, es quebrada, Hay que definitivamente. ver, para empezar, aquí la duda es en dónde está el acceso al terreno. Si es un acceso Mauricio, franco. perdón que le interrumpa. También, por ejemplo, ahí en el IRM dice en la última parte donde dice afectaciones, por ejemplo, ahí de acuerdo al IRM dice que no se permite edificar en el área de la quebrada abierta y también hay un retiro de protección de Entonces accidente ahí van a geográfico. tener una Entonces, restricción. sí. Sí, Eso tiene que revisarlo, compa. sí, hay que revisarlo bien porque imagínense con suerte todo esto hay una restricción aquí de todo eso. Sí, con suerte aquí tienes una restricción al frente del terreno, de todo esto que no se puede construir. Eso te va a reducir área del terreno. Entonces, hay que ver, yo no digo que no sea un terreno que se pueda aprovechar. Con suerte está en una buena zona, tiene buenos servicios, pues es un terreno que tiene ciertas pendientes, pero pues todas las construcciones que están vecinas también lo tienen. Vamos, si lo absorbe el mercado adelante, con suerte ahí se puede desarrollar un proyecto muy, muy agradable. Pero lo que sí hay que revisar si el valor en lo que se está dando el terreno pues es el adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es muy común que esos terrenos
te los quieren vender al valor potencial que tienen, no al que tienen actualmente. El vendedor dice, no, es que ahí le caben perfectamente 3 torres de condominios y de este lado le pone una terraza y allá le pone, no sé, pues, pero hay que invertir todo eso. Y ahorita, ¿cuánto vale? Pues, ¿cuánto vale? Pues el terreno como está, en Breña, ahí está. Hay que limpiarlo, en fin, hay que hacerle muchas cosas. Y muchas veces los vendedores, pues obviamente te venden el terreno como si ya estuviera las plataformas nada más para poner el edificio. Vamos, hay que hacer un buen análisis, ¿no? Para todo esto. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Bueno, vamos a continuar. Son muchos otros factores que debemos nosotros de manejar. Ya vimos, solamente vamos en el factor de forma. ¿Qué pasa con el factor de superficie? El factor de superficie, pues también es lo mismo. No es lo mismo un terreno pequeñito a un terreno muy grande. Por lo tanto, tenemos que calcular su factor. En este caso es la superficie del sujeto, o sea, la superficie de nuestro terreno, entre la superficie del comparable. ¿Sí? En este caso, lo que pasa es que, miren, déjenme ver si aquí... Déjenme, vamos a hacer el... Aquí me están copiando. Bueno. En este caso, para el factor de superficie, vamos a imaginarnos que tenemos un terrenote de este tamaño. ¿Sí? Y tenemos una superficie del terreno de 8,000 metros cuadrados. Esa es la superficie del terreno. Pero tenemos que compararlo con la superficie promedio, el lote tipo de la zona. Quiero pensar que este terreno es atípico y es un terreno grande que quedó ahí en el fraccionamiento, pero la mayor parte de los terrenos, todos los terrenos en promedio, todos los terrenos generalmente están así. Estos son los terrenos promedio. ¿Y cuántos son? Pues todos los terrenos de la colonia son así. Por lo tanto, el terreno promedio de la colonia, ¿sí?, es de 500 metros cuadrados. ¿Sí? Ese es el terreno de la colonia. Bueno, de acuerdo a nuestra fórmula, que dice la superficie del sujeto, en este caso de nuestro terreno, hay que compararla con la superficie del lote tipo. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo tenemos. Bien, entonces aquí vamos a tener que dividir 800 entre 500 metros. ¿Cuánto nos da? No, no son 800, 8,000 metros.
8,000 metros entre 500 su raíz cuadrada. ¿Cuánto les da por ahí? A ver, déjenme ir por mi calculadora. Sí, porque a mí me sale pésimo, me sale 256. Creo que ya, no, algo no funciona. A ver, entonces, ¿cuánto les dan? Vamos a hacerlo. Son 8,000 entre 500. 4. Igual, son 16. Y de ahí la raíz cuadrada de 16 es 4. A ver. Es muchísimo. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? ¿Ahí me siguen copiando? Ay, sí, sí. Superficie del sujeto entre el comparable y la raíz cuadrada. Pero si no, si nos dan cosas raras, podemos utilizar esta convención que dice, cuando el terreno que estamos analizando nosotros. En la calculadora me vas a decir cómo sacarlo. ¿O qué me vas a Bueno, mí me sale un número que nada que ver. a ver, son 8,000 entre... Entre 5. No, 500. Entre 500, eso. Son 16 y luego directamente la raíz cuadrada, que son 4. Viene siendo el 40%. ¿Sí? Quiere decir que tenemos que castigarlo casi un 60%. ¿Sí? Y es lógico, si nosotros tenemos puros terrenos de 500 metros y tenemos un terrenote de 8,000 metros cuadrados, pues tenemos que castigarlo mucho para venderlo, porque si no, no le podemos aplicar el mismo valor. Imagínense que ahí el valor por metro cuadrado de terreno en esos terrenos de 500 metros, sí, es de $100. No le podemos aplicar esos $100 a un terreno de 8,000 metros cuadrados, si no sería un mundo de dinero. Entre más grande sea el terreno, tenemos que irle castigando por la superficie. En este caso, casi le estamos castigando el 60%. Quiere decir que de esos $100, solamente vale $40 esos 8,000 metros. ¿Sí? ¿Sí me explico? Se perderá. Ahora, si no nos queremos meter en cuestiones de fórmulas, podemos aplicar esta convención. Si nosotros tenemos un terreno de 8,000 metros cuadrados y el lote tipo es de 500 metros cuadrados, quiere decir que está muy por encima del 100% de la superficie, o sea, está, ¿sí? Nosotros aquí, por la pura convención, ese terreno lo tendríamos que castigar un 30%, ¿sí?
porque es más grande, 100% más grande que el terreno de los 500 metros. Si fuera el 75% más grande, sería el punto 75. Si es más grande el 50%, sería punto 8. Si es más grande el 25%, sería punto 9. Si nosotros, ¿sí me van siguiendo con los dibujos, con las formas que estamos viendo? ¿Me siguen copiando aquí? Copio, pero no. No se ven los dibujos. No, se ve todo, escucho todo, pero Bueno, es que es sábado, Daniela. pero no doy pie con bola. Esto hay que analizarlo tempranito el lunes, ya después de un buen baño, una buena desayunada, y ya nos sentamos a analizar, porque ahorita yo lo entiendo. Esto, bueno, no es para asimilarse en media hora, ¿sí? Estos son muchos elementos, son muchos factores que tenemos que ir avanzando poco a poco. Para que veas, Daniela, que bueno, pues en esto de la cuestión inmobiliaria, pues hay muchísimas cosas todavía que debemos de aprender, y no es suficiente con que conozcamos nuestra zona y sepamos a cómo se está vendiendo ahí y a quién venderle, y ya. O sea, no sé si soy la única que no entiende. Bueno, yo espero que... O soy la más preguntona. No, lo que pasa es que entiendo que esto no se puede razonar ni se puede entender en media hora de clase. Esto, la cuestión de evaluación es todo un curso, es toda una especialidad. Yo mi maestría la tengo en esto y han sido años de estar manejando esto, ¿no? Simplemente les estoy dando los datos más generales para que ustedes los puedan aplicar, pero si nos ponemos a analizar cada uno de los factores, el porqué de esas cifras, pues obviamente que nos van a requerir un poquito más de tiempo, ¿sí? Ahora, con toda confianza, si la duda es genérica, pues entonces nos regresamos y empezamos a analizar nuevamente para irles dando los datos. Sí, me gustaría que repita un poco lo de esto de los cálculos que estamos haciendo. Bueno, es que pues va a ser puros cálculos, perdón, pero ya entramos a la cuestión de cálculos. Si quieren teoría, pues pueden seguir entiendo platicando como lo que quieran. la parte que dice de la parte reutilizable o de, digamos, para nosotros que es útil, ¿no? Claro. Ya. En el tema de la fórmula ya la saqué. Bueno, Pero en este caso de lo que usted está hablando, la última faceta, claro. en el último, A ver, por miren, ejemplo, vamos a hacer esto. Primero, permítanme decirles cuáles son todos los factores que intervienen para calcular un avalúo de un terreno. Y luego vamos viendo cada uno de los factores, el por qué se calculan así. Si retomamos todo esto, empezamos con el factor de ubicación. Creo que no hay ningún problema porque pues, es lógico que un terreno que está bien ubicado pues, vale mejor que uno que está mal ubicado. Después tenemos el factor de servicio. Aquí también se entiende que un terreno que está en una zona donde hay mejores servicios, pues vale más que otro donde no hay mejores servicios. Yo creo que aquí no hay ningún problema. En cuanto al equipamiento, pues desde luego un terreno que está en una zona donde está perfectamente equipado, que tiene cerca todo, colegios, hospitales, bancos, centros comerciales, pues obviamente que esa zona vale más que otra que no tiene nada de esto. Yo creo que ahí también está entendido. El factor de zona, sabemos que un terreno que está sobre una avenida y que tiene bonitas vistas hacia zonas jardinadas, pues vale más que un terreno que está sobre una calle terciaria y que las vistas que tiene no son muy agradables. Otro de los aspectos, sabemos que un terreno que está mejor orientado, pues vale más a un terreno que está mal orientado. En cuanto a la ubicación del terreno dentro de una manzana, pues creo que también quedó muy claro
que un terreno que tiene 4 frentes vale más que uno que no tiene salida a la calle. ¿Sí? En función de eso es como se está calculando. Los frentes, pues está entendible que un terreno que tiene más de 7 metros es más aprovechable a un terreno que tiene menos de 7 metros de frente y mucho menos a uno que tiene menos de 4 metros. Entre más pequeñito sea el frente del terreno, pues es un terreno que se va limitando su aprovechamiento. Después entramos a la cuestión de irregularidad. Sabemos que de un terreno que está irregular, que es el que no tiene, que no es un rectángulo como tal, sino tiene partes irregulares, pues obviamente que vale menos un terreno que está muy irregular a un terreno que se puede aprovechar el 100%. ¿Sí? En este caso, lo que tratamos de calcular es la parte azul, es el área aprovechable de forma regular que tiene un terreno. Las partes en blanco, los triángulos blancos, son las áreas que son las menos aprovechables porque son irregulares. ¿Sí? Y para que no se metan en cuestiones de fórmulas, porque ya vi que los números a veces no se nos dan, a mí también me cuesta mucho trabajo, lo podemos hacer así. Cuando la superficie del terreno que ustedes están observando sea el 90% aprovechable, o sea, que sea regular en un 90%, le pueden aplicar un factor del 0.95. Si solamente el 80% es aprovechable, es el 90. Si el 70% es aprovechable, es el 0.85. Si solamente el 60% del terreno es aprovechable, la pueden calcular hasta el 20%. Y si el terreno solamente se aprovecha el 50%, o sea, la mitad del terreno es aprovechable, lo pueden castigar hasta un 30%, que es el 0.7. Creo que con esto está un poquito más sencillo que meternos en cálculos. ¿Sí? No hay problema. En esto sí se entendió cuál es la proporción de las partes regulares. Cuando tú me dices que te castigo, si yo tengo de 50% te castigo con el 70%, entonces definitivamente no vale la pena porque solo es el 30%, ¿no? No. No. Lo que queda, lo que vas a castigar es el 30%, no el 70%. O sea, el 50% castigo el 30%, que significa 15. Exactamente. O sea, el 15 de 50, ¿verdad? O sea, serían 35 lo que me queda, No. ¿verdad? No. A ver, ahí me copian con esta figura. Sí. Bueno, a lo que yo me refiero es a esto. Mira. Si tú tienes un terreno. Mauricio, no está compartiendo la pantalla. ¿Sí se está compartiendo? A mí sí. Sí está compartida. Ah, Sí, bueno. sí se ve. Okay. Y esta es la otra parte del terreno. ¿Qué cosa? No está compartiendo la pantalla que está explicando. No. Bueno, a ver, entonces ahorita les comparto esta. Ahí sí me están viendo. Sí, ahorita recién todo azul. Bueno. Mira, a veces son terrenos así. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí esta tiene 500 metros y esto tiene otros 500 metros, porque son dos terrenos de la misma superficie, pero están contiguos. ¿Sí? Aquí forman en total 1000 metros. Y yo mi lote tipo predominante en la zona es de 500 metros. Quiere decir que este terreno tiene más del 100%, ¿sí?, de irregularidad, porque tiene más de 500 metros. Casi el doble del terreno está irregular.
Y aquí lo vemos, este terreno irregular, pero este ya está afuera, hasta aquí es la calle nada más, esto está escondido. Por lo tanto, si aplicamos la convención, sí resulta que tenemos que castigarlo el 30%. El punto 7, si tú multiplicas cualquier cantidad por punto 7, lo que estás castigándole es el 30%, no el 70%. ¿Sí? Por ejemplo, si ahí estás manejando el valor del terreno en $100 y lo multiplicas por 7, por punto 7, ¿cuánto te da? $70. Ah, ¿Cuánto lo estás castigando? $30. $30, ¿verdad? Me siento en kinder. Entonces, eso es lo que tú vas a castigar de la irregularidad, no el 70%. O sea, es decir, la diferencia. Es la Eso. diferencia, exacto. Ah, ya. Si tú estás vendiendo a $100 terrenos como este que tiene 500 metros vale a $100, este que tiene 1000 metros, porque son los dos, no lo puedes vender igual a 100 pesos, a $100, porque está irregular y nada más aprovechas una parte. ¿Cuánto le vas a castigar? El punto 7, que es el 30%. Este terreno lo vas a vender en $70 por la irregularidad que tiene. ¿Sí? Ese es el comportamiento. O sea, si a mí me dicen que un terreno vale X valor, dependiendo... Pues la superficie que tenga con respecto a la superficie prototipo de la zona. Yo le voy a hacer mi fórmula y le voy a decir, no, eso no vale eso vale tanto. Algo así. Sí, porque es un terreno muy grande. Dices tú, bueno, yo sí te pago los $100 en terrenos de 500 metros, pero este tiene 1000 metros, no te puedo pagar igual a 500, a 100 pesos el dólar, a 100 $100 el metro. ¿Por qué? Son 1000 metros. Imagínate si fueran 10,000 metros, no le vas a pagar a 100 $100 el metro. O sea, se aplicaría solo la parte Le aplicas que el es factor de zona. utilizable por el valor que corresponde. Y la otra parte que Entre más grande vaya siendo el utilizando... terreno, se tiene que ir reduciendo. Eso sí. ¿Sí? Mira, para que me lo entiendas. Si tú tienes un cliente que te ofrece que le vendas una casa, independientemente del valor de la casa, que también es importante, pero bueno, vamos a pensar que en este momento no es importante. Si tú dices, mira, yo por venderte una casa te cobro el 7% de honorarios sobre la venta de la casa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿por qué? Pues ese es mi tabulador. Yo te cobro el 7% sobre la venta de la casa. Y te dice el señor, oiga, y si son 2 casas las que le voy a dejar para que usted me venda, tú dices, bueno, si son 2 casas, pues te sigo cobrando el 7%. Oiga, y si son 10 casas las que yo le voy a dar a vender, dices tú, bueno, si son 10 casas, pues ya le cobro el 5%. Y si son 1000 casas las que usted me va a vender, no, pues le cobro hasta el 1%, el 2%, de acuerdo al volumen. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque así es la ley de la oferta y la demanda en el sentido de por qué obtenemos mejores ventas o mejores precios cuando compramos al mayoreo. Si tú vas y compras una naranja, te la venden en $1. Y le dices al señor, oiga, y si le compro 2, pues se la sigo vendiendo a $1. Y si le compro 10, caray, ya se las vendo a 80 centavos. Y si te compro todo el guacal y toda tu producción, no, pues se las vendo a 20 centavos, pero son miles de dólares los que me vas a comprar porque estás comprando toda la producción. Ese es el comportamiento cuando uno compra en demasía, ¿sí? Esta es la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? En cambio, ¿qué es lo que pasa cuando tú vas a vender una casa y solamente tú eres el único que está vendiendo casas ahí? Solamente hay una sola oferta. Tú no le bajas un peso
a la venta de tu casa, y si quieres. ¿Por qué? Porque vas a tener muchos más posibles compradores que se interesan en tu casa, porque es la única que se está vendiendo en la zona. Y no le vas a bajar nada, y la vas a vender en los $200,000 que tú dijiste. Pero ¿qué pasa si te das cuenta que ya hay otras 10 casas que se están vendiendo ahí en la zona? Pues te vas a tardar más en vender la tuya o la vas a tener que bajarle un poquito de precio porque las otras las están vendiendo en 150. ¿Sí? Esta es la ley de la oferta y la demanda. Aquí, en este caso de los terrenos, entre más grande sea un terreno, lo tenemos que ir castigando. Entre más pequeño lo podemos ir premiando. ¿Sí? Así es el comportamiento en el factor de zona. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar con los factores. Este es el factor de forma, que ya lo analizamos. El factor de superficie, que también ya lo analizamos. Si solamente es regular, comparable, es mayor al 25%, ¿sí? Es 0.9. ¿Sí? El 50, el 75 y el 100%. Este es el comportamiento, para que ya no se metan en fórmulas. Y el factor de negociación, pues es el que estábamos viendo. ¿Sí? Esto va en función de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta, pues tus precios los vas a tener que bajar. Si hay mucha demanda, tú tienes posibilidad de subir tus precios. Eso es el comportamiento del mercado. Eso ustedes lo saben perfectamente como agentes inmobiliarios. Cuando tienes una casa en venta y llega un cliente y te dice, oye, me interesa comprar una casa en ese fraccionamiento. Dice, oye, tengo una casa, pero ¿sabes qué? Como tú eres el único comprador y es el único vendedor, no hay negociación. El señor quiere $350,000 y no se baja un peso. Y ya depende del comprador. Dice, oye, pero es que es la única casa que hay y a mí me interesa y me urge comprar una casa ahí, pues págale los $350,000 porque no te va a bajar un peso. Pero ¿qué pasa cuando el comprador dice, oye, pero es que hay más casas que se venden, este señor yo siento que está muy alto, ¿por qué no me muestra las otras casas que tienes? Dice, pues mira, hay otras 5 casas, esta la venden en 250, esta en 300, y puedes negociar el precio. Es más, si tú vas con el señor de los $350,000 y le dices, oiga, tengo un cliente, pero se le hace muy alto lo que usted pretende por su casa, y ya está viendo otras opciones. Dice el señor, oye, pues es que a mí sí me urge vender, pues dile que se la vende en 300. Ya le empezó a bajar. ¿Por qué? Porque hay competencia, porque hay otras casas que se están vendiendo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Algún comentario, alguna duda? Se quedaron todos calladitos. No sé si todo se entendió o todo. Yo recién reingreso, qué pena. Ay, pero bueno. Esta clase queda grabada, ¿verdad, Mauricio? Sí, Para desde volver luego. a... Es que Desde estuve luego, exponiendo. está grabada y la vamos a Sí, sí. no hay problema. Bien, bueno, vamos a preguntar a ver si no hay alguna duda. Luis, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? No, la verdad me gustó bastante, bueno, eso de la referencia de los terrenos por la superficie. Sí. Siempre se ha manejado así, ¿no? Yo ya lo vengo haciendo desde un tiempo, pero bueno, saber con más certeza cómo manejar Son esa todos los factores que se están viendo. ¿Sí? José Antonio, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Mauricio, todo claro, muchas gracias. Muy bien. Mauricio, una ¿sí? pregunta. Aparte de todos estos factores, ¿verdad? Que es muy necesario para comprar un terreno, pero ¿qué pasa cuando todo ese sector se está revalorizando y el terreno puede tener muchas afectaciones, con los factores? Para mí cuesta menos, pero me dice el vendedor, pero si sabes que toda esta zona se está revalorizando. O sea, de todas maneras lo castigo, el castigo es menor o Bueno, cómo es no, la si se está negociación. revalorizando, quiere decir que hay elementos, que hay factores que están incidiendo en el valor.
¿Qué factores pueden ser? O sea, en qué se basa cuando te dice que se está revalorizando? ¿Por qué? ¿Qué terrenos, perdón, carreteras, Entonces, accesos, centros bueno, comerciales, o exacto, sea, está ganando hospitales? plusvalía. Está Bueno, incrementando, eso iba a decir, sentido, la obviamente plusvalía. va a subir el valor en la zona. Si ya va a haber una nueva carretera, hay nuevos pasos a desnivel, se están haciendo escuelas, centros comerciales, se están haciendo bancos. Bueno, pues todo eso es lo que va a darle plusvalía a una zona, ¿sí? A un terreno. En ese caso, lo vas a ver tú manifestado cuando hagas tu investigación de mercado y vas a ver que todos los terrenos de ahí, pues están subiendo su valor. Los que antes se cotizaban a $100 el metro, ahora ya te lo están dando a 150 y se venden. Quiere decir que el mercado los está absorbiendo, porque si todo estaba en $100 y hay un loco que quiere vender en 200 y nadie, pues obviamente nadie se lo va a comprar. Ahí está el terreno ofrecido en 200. Pero si se está revalorizando, quiere decir que se está observando que los terrenos se están vendiendo a un mayor precio. ¿Sí? ¿Qué se aconseja en estos casos? Bueno, pues tener la precaución de esperar los tiempos suficientes para que no tomes una decisión y estés vendiendo y dices, ay, se está revalorando, voy a vender en 120, y pues obviamente te lo van a comprar rápido, pero cuando te das cuenta, en 3 meses, el que vendiste en 120 ya vale 150. Entonces, oye, me hubiera esperado a que el mercado se normalice, se estabilice. Sí, cuando tú ves que después de 2, Pero 3 la verdad es que uno no sabe. Justamente ayer, sacando en todas mis carpetas, vi un plano de una de las urbanizaciones de San Borondón y ha subido el 100% de hace 2 que años. veas, para que O veas. sea, pero yo no te puedo, la gente me pregunta, ¿pero tú qué crees? Es que yo no es que creo, para mí ahorita está subiendo, pero supongo que en un momento la burbuja va a explotar, ya no puede subir más, la Claro, economía no va a dar, pero claro. yo no te puedo decir 3 años, 5, 10, capaz mañana bajó todo. No somos videntes. Lo que nosotros hacemos somos observadores del mercado y contemplamos y analizamos todos los factores o elementos que se requieren, el por qué aumenta su valor. Es lo que podemos observar. Y hay veces que definitivamente aumenta su valor nada más porque está de moda. Y tú dices, bueno, la moda va a pasar, en un año ya nadie se va a acordar que aquí vivía algún personaje importante o que se hizo una feria importante y a ratito pues, se tiene que estabilizar. ¿Sí? Entonces, sí hay que tener precaución de no tomar decisiones muy a la ligera, inmediatas, hasta que no tengamos un buen análisis del por qué están sucediendo las cosas, ¿verdad? Y muchas veces hay elementos que son efímeros, como puede ser el hecho que en esa zona se va a realizar un festival internacional y entonces va a venir mucha gente y va a haber mucho movimiento. Pues sí, pero el festival va a durar una semana, el boom, y luego pues todo queda otra vez en su sitio. No es lo mismo a que tú digas, es que se está construyendo una plaza comercial y esta plaza comercial pues va a perdurar por muchos años. Se está proyectando que sea una de las plazas más importantes a nivel internacional o de una cobertura, pero cuidado, ¿sí? Obviamente que ese tipo de influencia pues es permanente. Eso sí va a darle una consistencia, ¿sí? Una plusvalía fija a esa zona. Pero si son otro tipo de elementos que son efímeros, pues hay que esperar a que pase la burbuja porque pues nada más fue 15 días y después ya volvió otra vez a su precio normal. ¿Por qué? Pues porque en esos 15 días llegó mucha gente, fue mucha gente a visitar, crecieron muchos negocios, todo el mundo hizo negocios, vendiendo cosas, pero pues ya se fue la gente y todos esos negocios que habían iniciado, pues ya muchos los cerraron otra vez porque nada más fue para la feria. ¿Sí? Bien. Bueno, miren, ya que están todos, vamos a pasar a tomar. Mauricio, una pregunta.
Y la que gustes. Pronto usted nos va a proporcionar esa hoja de cálculo o solo son datos que nos da? No, todo esto está en la plataforma. Yo todos estos datos se los voy a proporcionar, desde luego. Sí, todo esto está en el material de apoyo que estamos, sí, que se está manejando. Listo. Gracias, Mauricio. Sí. Sí, desde luego. Bueno, ahorita les vamos a pasar lista. Asistencia, este es del 030922. Bien, vamos a pasar a tomar la fotografía para que quede como antecedente de sus asistencias. ¿Sí? ¿Ya estamos todos? Bien, déjenme pegarlo. Vamos a tomar otra para que... Muy bien. Todo este material yo se los voy a subir a la plataforma. Se lo mando a Brenda para que me haga favor de subirlo, y también vamos a subir el video para que ustedes, bueno, lo revisen con toda calma. Y bueno, tenemos una clase más y hay mucho material que yo quiero. Todavía no entramos a la materia. Lo que les quiero dar es el formato para hacer un proyecto de inversión. Esto fue, bueno, datos complementarios, que hablamos un poquito sobre evaluación, pero la próxima clase vamos a ver el modelo para implementar un proyecto de inversión y hacer un estudio de mercado, hacer el estudio de preinversión y ver toda la factibilidad del proyecto. ¿Sí? Entonces, yo los espero la próxima clase, que viene siendo el martes, porque, bueno, pues tenemos mucho material para comentar, y también les voy a explicar en qué consiste su trabajo final para que lo vayamos haciendo. Tengo entendido que ustedes conformaron ya algunos grupos de trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces yo espero la próxima clase tener ya el formatito con todos los términos de referencia y el alcance de cómo va a ser su trabajo que tienen que realizar. Lo vamos a hacer en equipo porque es un trabajo, pues no difícil, pero sí laborioso, extenso, para que se lo dividan y lo podamos presentar en tiempo y forma. ¿De acuerdo? Bien. Bien, jóvenes, pues si no hay alguna otra pregunta, denle una revisada a todo este material que les voy a subir. Las dudas que tengan, por favor, anótenlas. El martes, en la primera oportunidad, lo vemos. Y no se desesperen, no van a ser evaluadores ustedes después de una sesión. Tenemos que irlo poco a poco avanzando, ¿sí? Pero lo más importante es que ustedes se den cuenta que hay muchos elementos, hay muchos factores, hay muchas condicionantes que intervienen para la evaluación y sobre todo para la asignación de valores a los predios que ustedes están comprando o vendiendo, ¿sí? Para que no digan, pues es que dijo el señor que valía $200,000 y en eso yo lo estoy ofreciendo. No, ustedes hagan sus números para ver si realmente lo que están ofreciendo en el mercado
pues está a nivel competitivo y tiene un fundamento, ¿verdad? Bien, pues yo les agradezco mucho su presencia y nos vemos por aquí el próximo martes. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Hasta luego. Un excelente fin de semana a todos. Hasta luego. Igualmente. Gracias, hasta luego.